na revista Amor, Paz e Caridade. Hoje, António Gedó vem apresentar-nos o trabalho Vida e Ciência, o paralelismo espírita. António, tem a palavra. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Senhoras, senhores, boas tardes. Muito obrigado pela vossa presença e muito obrigado também à organização pelo convite. Infelizmente, não falo português. Não falo. Mas você comprovará que os slides estão em português para melhor compreensão. Vamos começar. A mitad del siglo pasado, Einstein, en una conferencia importante celebrada por varios incipientes colaboradores de la física, dejó para la posteridad esta frase que ustedes están contemplando en la pantalla. Una religión baseada na ciência conduz a Deus, porque a ciência sem religião é manca, e religião sem a ciência é cega. Hoje, ainda buscamos essa religião, essa filosofia, essa ciência, essa doutrina. En el origen de la vida existen varias teorías que ustedes pueden comprobar. La primera de ellas es la teoría de la creación, teoría bíblica que nos habla de que Dios hizo el mundo y la vida y al hombre en 6 días. La segunda es la de la evolución, que se inicia con el Big Bang hace ahora 13.500 millones de años y que a continuación, por un proceso de selección natural, va evolucionando hasta llegar hasta hoy. La tercera es la teoría de la panspermia. El mismo científico que acuñó el término de Big Bang, que significa la gran explosión, fue Fred Hoyle, un astrónomo y matemático inglés que acuñó el término de la panspermia para elaborar una teoría sobre el origen de la vida en la Tierra proveniente del exterior a través de microorganismos que llegaron al planeta Tierra por meteoritos, cometas y otra serie de colisiones interestelares. Otra teoría sobre el origen de la vida es el diseño inteligente, que hoy en día está muy en boga. El diseño inteligente está enfrentando con notable éxito a los ateos, materialistas, neodarwinianos, que procuran o intentan convencer a la humanidad de que simplemente el universo surgió por azar, por casualidad, y que no existe ninguna causa que le haya dado origen. La última es la del creacionismo proevolución, que es una combinación de la creación y de la evolución. Existe un creador y este creador propicia la evolución de los planetas, de las galaxias, de los seres que viven y que habitan en ellos.
Estas hipótesis científicas son ya certezas científicas. Procedemos de las estrellas. Este punto lo trabajó perfectamente mi compañera anterior, Rejan, cuando explicó la cosmología y la procedencia del universo en expansión, donde las supernovas estallan y liberan al espacio gran cantidad de energía, de elementos, de gases que forman los planetas, los sistemas solares y las constelaciones. El origen de la vida biológica es la célula. La célula apareció en la Tierra hace 3.500 millones de años. Todavía los bioquímicos, los biólogos evolutivos no se ponen de acuerdo sobre qué fue la causa que originó la aparición de la célula. Y la vida en la Tierra no podía ser de otra forma sin la fotosíntesis y el oxígeno, que permitieron la mutación, reproducción y la selección natural de los elementos orgánicos. La aparente contradicción entre ciencia y religión es una utopía. Max Planck, Premio Nobel de Física, ya decía esta frase: ambas, a religião e a ciência da natureza, envolven en seu exercício a afirmación de Deus. ¿Qué dice el espiritismo? ¿Qué dice o espiritismo? Dice que Dios es la inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas, que da origen a la vida, que el espíritu es el principio inteligente del universo, que la materia es el lazo que retiene el espíritu y permite su manifestación en la dimensión física, y que el FCU, que explicó perfectamente Rejan, es el fluido cósmico universal que interpenetra todo el universo y del cual proviene el principio de la vida. Ese principio de la vida que el gran genetista Francis Collins, defensor y codirector del proyecto Genoma Humano, presentó en el año 2000 en la Casa Blanca ante el presidente Bill Clinton para demostrar cómo la cadena del ADN había sido secuenciada, y a partir de ese momento podríamos entender cómo se produjo la vida. ¿Y qué dice Collins respecto a esto? Pues esto que vemos aquí. Deus é o autor para desenvolver a evolución como una especie de primeiro motor. En la evolución, el origen del hombre tiene la aparición del psiquismo, el Big Bang de la inteligencia, del que hablaremos luego, y la revolución cognitiva. A partir de ahí se incorpora el espíritu. Y Alfred Russel Wallace, diferenciándose de Charles Darwin, explicaba estos 3 puntos para la aparición de la vida. Algo no invisible do universo do espírito tiña intercedido pelo menos 3 veces na historia. A creación da vida a partir da materia orgánica, a introdução da consciencia nos animais superiores, a geração das facultades no espíritu humano. ¿Cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida podemos explicarlo desde 3 puntos. El sentido filosófico es el propósito de la vida y el significado de la vida. Todos tenemos un propósito en la vida. Todos venimos a hacer algo y cada uno tiene su propósito distinto y diferente. Aquello que vamos haciendo que da significado a nuestra vida es lo que nos indica que el propósito de nuestra vida está siendo realizado. Sócrates, el gran maestro de la filosofía griega, decía que una vida sin propósito y sin reflexión
no merece la pena ser vivida. ¿Cuál es el sentido psicológico de la vida? El sentido psicológico de la vida es la trascendencia. Todos buscamos trascender, elevarnos por encima de la materia, del cuerpo físico. La trascendencia son las huellas, las estelas que dejamos en nuestro paso por la vida. Una obra de arte, un libro, cualquier obra musical, trasciende y permite perseverar nuestra memoria. Un ejemplo sencillo de vida, una vida de sacrificio, de abnegación, de entrega a los demás, es también un aspecto de trascendencia psicológica. ¿Quién fue el maestro de la trascendencia y del sentido psicológico de la vida? El gran psiquiatra austríaco Viktor Frankl, que explicó precisamente que para llegar a la trascendencia hacen falta dos cosas: el amor, que nos eleva por encima de la humanidad, que nos trasciende y nos transporta como sentimiento superior, y la libertad, porque la libertad de escoger nadie nos la puede arrebatar. Él lo supo bien, pues sufrió en los campos de Auschwitz la pérdida de todos sus seres queridos y él fue el único que logró sobrevivir. ¿Y cuál es el sentido espiritual de la vida? El sentido espiritual es un sentido moral. El hombre es un ser moral, porque desde el momento en que Dios crea el espíritu, nos da libre albedrío para distinguir entre el bien y el mal. Esa distinción hace que el ser humano sea un ser moral. Y el progreso moral es el sentido espiritual de la vida. ¿Y quién es el maestro que nos explica el sentido espiritual de la vida? Jesús lo explicó en una sola frase: sed perfectos como mi Padre es perfecto. Aquí también tenemos cómo Sir John Eccles, Premio Nobel de Medicina, explica que la religión y la ciencia buscan un fin común, que es la búsqueda de la verdad, y que no hay conflicto aparente entre ellas. ¿Y qué dice el espiritismo o espiritismo? ¿Qué dice Kardec? Pues Kardec dice: o espiritismo, marchando con progreso, nunca trasborda, como si tuviese sido probado errado en un punto, debe ser alterado en este punto, e se uma nova verdade foi revelada, aceitaría. La mentalidad científica de Kardec era manifiesta en esta frase. Agora vamos a ver unos puntos que hacen concordancia entre el espiritismo y la ciencia. Son unos pocos, pero hay muchos más. El primero, la antropogénesis. ¿De dónde venimos? La ciencia nos dice que venimos de un ancestro común, que es ese que tenemos ahí. Precisamente es una representación de Lucy. Lucy es el Australopithecus afarensis. Hace 3 millones de años apareció en la Tierra, descendió de los árboles y empezó a caminar erguida. Fue el primer primate que lo consiguió. 3 millones de años después aparece el Homo sapiens. ¿Y esto que explica la ciencia, qué tiene que ver con el espiritismo? Pues en el espiritismo, Kardec, en el ítem 671 del libro de los espíritus, nos dice que el alma de los animales, el psiquismo animal, se individualiza en una primera etapa prehumana. Esa etapa prehumana prepara
al espíritu del animal, al psiquismo para la vida, hasta que luego ya el espíritu se incorpora dentro del psiquismo animal, espíritu con conciencia, con individualidad y con la integración del espíritu. En la cosmogénesis es el segundo punto de coincidencia. Nos ha explicado Rejan el Big Bang. Hoy los científicos materialistas tienen un gran problema, muy gran problema. Aristóteles decía que el universo y Dios eran eternos. Y con ese planteamiento era muy fácil decir que como nadie podía explicar el origen del universo, pues el universo había surgido por azar. Pero desde que la ciencia descubrió el Big Bang, el universo tiene un principio demostrado científicamente. Y ese principio es la creación del universo realizada por una causa inteligente que le podemos llamar Dios. De esa manera, el Big Bang se convierte en un argumento poderoso para demostrar la existencia de Dios. La materia oscura, como dice Kardec en el Libro de los Espíritus, en el universo no existe espacio vacío, todo está lleno de energía y de materia. La teoría del todo, algunos científicos como Stephen Hawking todavía están buscándola. Creían que con el bosón de Higgs y el estudio de las subpartículas atómicas podríamos encontrar la realidad de la materia, cuando la realidad de la materia está precisamente en el fluido cósmico universal que hemos hablado anteriormente. Los universos paralelos nos ha hablado también Rejan, por lo tanto no vamos a entrar aquí. De tal forma está avanzando la ciencia que hoy es más fácil, como dice el doctor Walter Bradley, la evidencia mostra una inteligencia na creação da vida. Aqueles que acreditan que a vida surgió por azar precisan ter mais fe que aqueles que consideran una causa inteligente. Y el Génesis dice todo eso. Analizando un poco todas las cuestiones que estamos hablando aquí, podemos entender cómo la cosmología y la astronomía, unida a la física cuántica, están demostrando de forma fehaciente que el azar nunca puede ser el origen del universo, porque con el Big Bang comenzó algo, empezó algo. Y hay un argumento que se utilizaba ya en la época del siglo IV antes de Cristo, que es el argumento Kalam, y que ha sido utilizado por los teólogos, por los filósofos, y ahora lo utilizan los cosmólogos y los astrofísicos que defienden la existencia de Dios y la creación de la vida por parte de Dios. Este argumento, Kalam, consiste de tres premisas. Todo lo que empieza a existir tiene una causa. El universo empezó a existir con el Big Bang. Luego el universo tiene una causa. Este silogismo es utilizado y todavía no ha podido ser refutado por los astrónomos, los científicos, materialistas que niegan la existencia de Dios. La vida es precisamente la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir. Es una fuerza interna, pero hoy en día la genética y la bioquímica prueban la existencia de Dios. No solamente nos vale con la opinión de Francis Collins, sino también que los grandes bioquímicos en estos momentos, de hace 10 años hasta acá, están demostrando precisamente que el ADN contiene algo importantísimo, contiene información, pero no una información cualquiera. El DNA humano
contiene en sí mismo, en cada célula, más información que la mayor supercomputadora que podamos imaginar hoy día en la Tierra. ¿Y de dónde procede la información? El hombre primitivo que dejó en las cavernas una pintura, el señor que escribe un libro, la piedra Rosetta que permitió identificar los jeroglíficos egipcios. Cuando nosotros vemos una información, detrás de una información siempre hay una inteligencia, una mente que crea y provee esa información. Esa inteligencia en la célula, en la bacteria, en los, digámoslo así, más microscópicos elementos de la vida, son la prueba evidente de que la vida, la bioquímica de la vida, fue creada por un arquitecto, por un diseñador inteligente. No hay argumento que rebata esto en estos momentos. Para el espiritismo, la vida es un efecto debido a la acción de un principio vital sobre la materia, que es el principio vital. La unión de dos es necesaria para producir vida. En la ciencia también vemos cómo nos dicen que somos un producto bioquímico de hormonas, producido por las reacciones electroquímicas de nuestras sinapsis neuronales, nada más lejos de la realidad. Los átomos no tienen inteligencia. Los átomos que forman nuestro cerebro no son nuestra conciencia, no son nuestra mente. El cerebro es como la televisión. La televisión recoge unas ondas que traduce en imágenes y en sonido. El cerebro recoge las ondas del pensamiento, de la emoción, de la conciencia, de la mente, que están en el espíritu humano. Y cuando los científicos materialistas dicen, ¿lo ves? El cerebro es la conciencia porque ha tenido un golpe en el cerebro y ya no rige bien, ya está perturbado mentalmente. No está perturbado mentalmente, está perturbado biológicamente. El aparato, la televisión, que es el cerebro, está estropeada y no puede recoger, captar las ondas del espíritu. Esto es importante para demostrar que vivimos antes de la vida. Este doctor, que es un embriólogo y es un psicólogo perinatal, explica que el desarrollo de la conciencia de la madre cuando está grávida, cuando está embarazada, es la que permite, como vemos ahí, reactivar los esquemas psíquicos del feto, del embrión, procedentes de vidas anteriores. ¿De dónde aparecen esas situaciones psíquicas, psicológicas y personales que son de vidas anteriores? Si no vivimos antes, es imposible que esto pueda producirse. La vida perinatal está desarrollada precisamente por la influencia del modelo organizador biológico, que el espiritismo nos explica que es el periespíritu. El vínculo entre el espíritu y el cuerpo físico. El periespíritu es el instrumento que el espíritu utiliza para formar las condiciones fisiológicas, psicológicas e incluso las condiciones espirituales que irán a quedar grabadas en la célula para posibilitar el desarrollo preencarnatorio que el espíritu ha de desenvolver en esta encarnación. Decía León Denis en Lo Invisible, capítulo 3, esto que ven aquí, como que el periespíritu es el garante de la estabilidad de la vida fetal, de la vida embrionaria. Vamos a otro punto de concordancia, la psicología de la felicidad que está tan de moda. El Martin Seligman, el doctor que creó la psicología de la felicidad,
aboga porque el hombre puede ser feliz adoptando la ética de la virtud de Aristóteles. Es decir, si tenemos emociones contradictorias que proceden del pasado, Seligman propone adoptar el perdón y la gratitud para que esos sentimientos y esas emociones dejen de perjudicarnos, dejen de condicionar nuestra vida. En el presente nos ayuda a encontrar la felicidad viviendo el presente, no pensando en el pasado ni pensando en el futuro, y distinguiendo entre lo que es el placer y lo que es la gratificación. Gratificación es cuando la persona se encuentra llena, positiva, se encuentra a sí mismo, se autorrealiza porque está haciendo ese propósito de su vida del que hablábamos anteriormente. ¿Y qué nos dice sobre la fe y la creencia? Pues lo que estamos viendo ahí. La relación entre esperanza para o futuro e fe religiosa explica por qué lo último es tan eficaz para combatir el desespero y aumentar la felicidad. Así pues, el espiritismo nos dice que con una conciencia recta, valores morales elevados y fe, conseguimos la paz y la serenidad. Por último, el paralelismo de ciencia y espiritismo en cuanto a la psicoterapia del amor viene en el sentido de que la salud física y la salud espiritual dependen del equilibrio emocional y mental. Freud decía esa frase que tenemos ahí. Y el espiritismo nos dice que la psicoterapia del amor viene validada por el código de amor de Jesús para erradicar la enfermedad del alma. Así pues, llegado hasta aquí, me gustaría proponerles una cosa. Digámoslo que você só tem que lembrar 3 coisas desta palestra. Primeira, hoje a ciência e cientistas provam a existência de Deus. Provam que Deus é criador da vida a través de la bioquímica, genética, biología, física cuántica, matemática, astronomía y psicología. Segunda, o camiño máis recto para a felicidade e a saúde é o código moral do Evangelho do Jesus. Terceira, o espiritismo é a doutrina que, como dixo Einstein al principio, aproxima, acerca Deus à ciencia, porque prueba y demuestra la inmortalidad del alma. Y con eso podemos explicar lo que Jesús dijo aquí. Miña religión es reducida a amar todos os meus irmãos como a mí mismo. Isso me faz tornar-lhes tudo o bem possível, embora este acordo de serviço custa-me minha vida. La reflexão final é que o sentido da vida pelo espiritismo e a ciência convergem a unísono para a redenção humana. Muito gracias, obrigado por sua paciência.
Agradecemos ao António Gedó o seu trabalho, entregando-lhe uma lembrança do 8º Congresso Espírita Mundial e o seu certificado. Muitas gracias. Antes de passarmos ao orador seguinte, solicitamos